Buenas, queridas y queridos, yo soy Lorena Mejía, escritora, y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Voy a hablar de un tema que he mencionado algunas veces, pero del que me siguen preguntando bastante en la sección de comentarios de YouTube, así que vamos a hablar específicamente de esto. Y se trata justamente del miedo a las críticas. Me preguntan cómo hacer para superar este miedo y empezar a mostrar nuestro trabajo, o qué pasa cuando una crítica nos deja tan ciscados o tan descolocados que eso nos limita de seguir escribiendo, el miedo que nos da mandar cosas editoriales y que nos digan que no, el miedo a fracasar, etcétera, ¿no? La verdad es que el trabajo de escritor es un trabajo difícil. Es un trabajo difícil no solo porque requiere de muchísima concentración y persistencia, y requiere sobre todo de algo que muy poca gente entiende, y que los que escriben van a entender, que es muy duro que nadie espere nada de ti. Y lo voy a explicar ahora. Nadie espera nada de ti en el sentido de que el mundo no necesita realmente tu libro. Entonces no tienes una fecha límite, nadie está esperando específicamente el libro que tú estás escribiendo, y entonces da la sensación de que da lo mismo si te paras a escribir o no. Y eso puede ser muy duro. No sé si a algunos de ustedes les haya pasado. A muchos compañeros escritores les pasa esto, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué me mato? ¿Para qué me despierto? ¿Para qué sufro? Si igual no hay nadie en específico esperando, como con otros trabajos, ¿no? Que se está esperando que te despiertes, que llegues a una oficina, que llegues a algún lugar, que tú eres el que tiene que abrir la tienda. Si tú no estás, no se abre la tienda. Si tú no estás, no se hace el café. En el caso de los escritores, pareciera que nadie espera nuestro libro en especial, ¿no? A menos de que sea ya la segunda o tercera parte de algo que la gente ya leyó, entonces está específicamente esperando eso. Pero generalmente cuando estamos comenzando hay esta sensación de que da lo mismo seguir o no seguir, ¿no? Para esto tengo un video que hice hace un par de semanas que se llama Motivación, inspiración y algo así. Ahorita les pongo la miniatura para que lo busquen. Y habla justamente de qué es lo que motiva a un escritor a seguir escribiendo cuando no hay nada externo que nos pida esto, ¿no? Que nos exija esto, que espera esto de nosotros. Y esto se une al tema de las críticas porque parte de lo duro del trabajo de escritor es lo solitario que es. Es un trabajo súper solitario en donde no tenemos... Algo cayó ahí. En donde no tenemos retroalimentación en el proceso del trabajo, ¿no? Nadie nos dice si va bien o no va bien. No es como ser un chef y saber que la comida que hicimos ese día gustó o no gustó. No es como ser un maestro y ver que un niño aprendió ese día una letra nueva. Es un trabajo en donde uno tiene que confiar en sí mismo y continuar porque no hay una retroalimentación cotidiana en nuestro trabajo. Ahora, por supuesto que se puede buscar una retroalimentación no cotidiana, pero sí con cierta frecuencia para saber si vamos en buen camino o no. También ya tengo un video de eso, que se llama Tengo talento, tengo talento, tengo talento. Y habla también un poco de los peligros de estar preguntando si tenemos talento y de estar pidiendo constantemente esta retroalimentación o críticas positivas que nos animan a seguir escribiendo, porque el ánimo de seguir escribiendo y las ganas de seguir escribiendo tienen que venir de la propia historia, y es una cosa interna, una necesidad interna de seguir escribiendo. Entonces eso no te lo puede dar nadie, no te lo va a dar ni un buen contrato, ni una legión de lectores, ni nada. Eso, ustedes verán que hay autores que incluso teniendo las legiones de lectores esperando, que aún teniendo contratos millonarios, de repente dicen, no, pues es que esto yo ya no lo puedo escribir. Ya no siento nada con esto, entonces no lo puedo escribir. Entonces, solo lo menciono porque hay que dividir qué es la utilidad de las críticas, para qué nos sirven. No pueden ser la base de que sigamos escribiendo. Si tú estás esperando que una crítica o un dictamen positivo sea la base de que te digan, sí, sigue adelante, que te anime y que eso sea, no te va a durar mucho. Entonces les recomiendo que vean este video porque hablo justamente de eso, de cómo te inspiras y cómo te motivas para seguir escribiendo, porque, de nuevo, es un trabajo personal, es un trabajo solitario y es un trabajo que no puede depender de las opiniones externas, porque si nosotros nos mostramos todo el tiempo a la opinión externa
y empezamos a hacer caso a lo que nos dicen todas las críticas, vamos a acabar dándole gusto a todos menos a nosotros mismos. Entonces, lo que la literatura necesita, si es que la literatura necesita de algo nuestro, es nuestra visión personal. Lo único que nosotros podemos aportar es a nosotros mismos. Las historias de amor, las historias de guerra, las historias... Este cliché de que ya todo se ha escrito, pues sí, ya todo se ha escrito, pero no se ha escrito de la misma manera. Entonces, ahí es donde entra la originalidad, ahí es donde entra el filtro personal de cada escritor, que es lo que hace interesante el mundo literario, ¿no? Porque la literatura ha existido desde hace siglos y sigue siendo interesante, aunque hay clásicos que todos hemos leído, sigue siendo interesante que se haga nueva literatura porque la visión personal de ciertas personas hace interesante una misma historia. Entonces, confía en que tienes una historia interesante que contar, porque tú eres una persona que tiene un punto de vista único acerca del mundo, y eso es real. Tú tienes un punto de vista único porque nadie más tiene el mismo molde que tú mental, nadie más tiene la combinación exacta de experiencias personales, de percepciones, de música que has escuchado, de películas que has visto, de gente con la que te has relacionado. Todo eso hace una amalgama totalmente individual y original, de la cual, que es como un filtro a través del que pasa la información, y tu trabajo como escritor es convertir todo eso en algo que salga filtrado por ti. Si no sale filtrado por ti, sale filtrado por un montón de gentes que te dan su opinión, ya no vas a reconocer lo que es tuyo y ya no tiene nada de original, tiene las opiniones de todos, que además pueden estar correctas o incorrectas, o más bien no es que sean correctas o incorrectas, sino que son las opiniones de ellos. Entonces, ¿cómo perder el miedo a las críticas? La respuesta en una palabra es que es una cuestión de práctica. Como todo en la vida, perder el miedo a la crítica es una cuestión de práctica. Y yo les puedo contar, por ejemplo, que cuando salió mi primera novela, Gothic Doll, yo estaba emocionadísima, obviamente. Y yo empecé a buscaba obsesivamente nuevos artículos, nuevas reseñas, nuevos comentarios que hubiera del libro en todas partes. Aceptaba entrevistas de todos los blogs, aunque tuvieran 4 lectores. Estaba totalmente metida en las redes y en internet todo el tiempo para ver qué opinaba la gente del libro. Y, bueno, de repente me topaba con blogs, de nuevo, de niñas de 14 o 15 años que hacían su blog de lecturas y decían algo malo del libro, ¿no? O decían, por ejemplo, que no les gustó porque no les gustó que no acabara bonito, o cosas así, ¿no? Algunas podían ser importantes, otras no, pero a mí eso me podía poner de mal humor por el resto del día. No digo que me ponía de mal humor por más tiempo, pero sí por el resto del día. Y me amargaba, ¿no? Decía, es que quisiera explicarle lo que no entendió, porque no entendió el mensaje, yo le voy a explicar. Y justamente por eso es que en los talleres literarios tú lees tu texto, los demás lo van leyendo contigo y después te dan sus opiniones y idealmente tú no tienes un turno para contestarles, porque lo que se trata es de que el texto diga lo que tiene que decir, no que tú digas lo que el texto debería decir. No que tú te pongas a discutir con la gente que te da sus críticas para convencerlos de una cosa o de otra cosa, ¿no? Las críticas solo son opiniones. Esto es muy importante que lo recuerden. A ver, lo vamos a repetir. Las críticas solo son opiniones. Evidentemente, las críticas acerca de la puntuación, de la ortografía, del estilo, de cosas que se pueden mejorar, pues claro, son críticas acerca del estilo y la ortografía y cosas que se pueden mejorar. Pero el no me gustó y sí me gustó, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, son opiniones como cualquier otra. Y son igual de válidas que la tuya al escribir tu texto, a la de alguien que no le gusta y a la de alguien que sí le gusta. Entonces, la única manera de lidiar con el hecho de recibir una mala crítica es practicar. Sí, si uno quiere ser escritor y quiere publicar, eso quiere decir que quiere publicar. La esencia de la palabra es hacerse público. La cosa con los escritores es que muchas veces somos el calladito del salón, muchas veces somos el tímido, el introvertido, el que nadie conoce muy bien, el rarito, ¿no? Yo sé que yo lo fui, y entonces es muy raro pensar que de ser eso, de ser el calladito, escondidito, etcétera, de repente ya vas a ser expuesto a las críticas de alguien, ¿no?
Muchas veces nosotros somos los que más miedo tenemos de abrirnos, ¿no? De hecho, muchos de nosotros escribimos para darle salida a emociones que no sacamos en otro lado porque somos introvertidos. Entonces, como gente introvertida, ¿cómo se nos puede pedir, ¿no?, que nos expongamos al fuego enemigo y que recibamos todas estas críticas que no son tan dolorosas? Porque además los escritores, los artistas, somos especialmente sensibles, claro. Pues la respuesta es esa, que uno tiene que aprender a blindarse ante las críticas. ¿Conocen esos sartenes en los que nada se pegan porque tiene teflón? Uno tiene que aprender a ponerse teflón. Eso quiere decir que uno debe ser capaz de sostener todo esto sin que se le pegue, ¿no? Exacto, fue una buena analogía. Sin que se nos pegue, porque sí debemos ser capaces de sostenerlo. La gente que no quiere recibir ninguna crítica, la gente que no quiere escuchar lo que opinan los demás, pues entonces tal vez no debe de publicar nada, tal vez debe de escribir para sí mismo y es igualmente válido, ¿no? Mucho de lo que yo escribo no lo lee nadie, porque son cosas en las que no quiero la opinión de nadie, simplemente son cosas que yo escribo para mí. Entonces eso es una opción válida, pero si uno quiere publicar, si uno quiere tener lectores y dar a conocer su trabajo, que muchos de nosotros lo queremos, porque además de sensibles e introvertidos, los escritores solemos tener un ego bastante sano, o por lo menos ser un poco narcisistas, y evidentemente queremos mostrar lo que escribimos y eso está bien, ¿no? Entonces tenemos que aprender a lidiar con el hecho de que la gente puede tener sus opiniones y que eso no puede hacer que nosotros cambiemos la opinión respecto a lo que queremos dedicarnos, que es escribir. Ahora, por supuesto que hay críticas constructivas que hay que aprender a tomar, y hay críticas destructivas que tenemos que aprender a desechar. Pero la única manera de distinguir entre una y otra es lo mismo, practicar. Por eso siempre les digo que si están empezando, una buena alternativa es unirse a un taller. Es unirse a un taller de escritores como ustedes, en donde se intercambian opiniones, se escuchan críticas, algunas les sirven, algunas no, y van practicando a escuchar voces que no son la suya, ¿no? Porque de nuevo, eso de solo estar escuchando nuestra propia voz muchas veces nos aleja de la realidad, entre comillas, y no sabemos ya, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes se sienten como yo me siento a veces, donde digo, ya no sé si lo que estoy escribiendo sirve para algo, llevo tanto tiempo metida en este mundo con estos personajes que ya no sé hacia afuera cómo se verían, ¿no? ¿Por qué les recomiendo esto y no que manden textos a editoriales o autores para que les den opiniones críticas? Lo he dicho en otro de los videos. Cuando uno está empezando, lo que tiene que hacer es seguir escribiendo. Si escribes suficiente, de verdad va a llegar un momento en donde te vas a despertar y vas a saber que lo que escribiste es mejor que lo que habías escrito ayer. Sí va a haber un momento en que tú sepas que algo es mejor, que algo está bueno. Hay un momento, pero para eso tienes que escribir un montón, porque la mayoría de lo que uno escribe al principio no sirve. Y eso es así, igual que la primera vez que haces ejercicio no vas a cargar el mismo peso que después, igual que si pretendes aprender a pintar en un día, pues no vas a poder, igual que incluso la gente con las mejores voces de canto aprende a educar su voz. Entonces, todo es práctica. Entonces, escribir es práctica y aprender a vivir con la crítica o enfrentarse a la crítica también es cuestión de práctica. Ya les decía yo que el Wattpad era una alternativa para la gente que gustaba de empezar a publicar su trabajo, pero de nuevo, muchas de estas críticas no son de lectores experimentados y están basadas muchas veces en me gusta o no me gusta. Y esto, pues de nuevo, son opiniones, no son cosas que te van a servir. Entonces tú piensa, ¿qué tipo de crítica quieres escuchar? ¿Qué tipo de crítica te va a servir? Hay críticas que simplemente son me gusta o no me gusta, que no son realmente críticas, sino que son opiniones. Y hay críticas que son como las que te daría un dictaminador o las que te daría un maestro si entras a un taller, y esas son críticas que pretenden ayudarte a que mejores. Tú tienes que identificar, antes de pedir opiniones, si estás preparado para escuchar que tu texto no es perfecto, porque muchos de los autores que empiezan tienen un ego más sano, porque todavía no han recibido críticas negativas o todavía no se han enfrentado a que les digan que no muchas veces. Y entonces están convencidos de que su texto es lo máximo y de que ya está listo y de que es precioso y perfecto porque es su hijito, como nos ha pasado a todos.
Y entonces, aunque creen que están listos para escuchar críticas, realmente lo que están esperando es escuchar aplausos. Y generalmente, pues a menos que sean nuestras mamás o a menos de que realmente seamos unos genios, pues no es lo único que vamos a recibir. Incluso los grandes genios reciben a veces malas críticas y pues será cuestión de gustos, ¿no? Muchas veces será cuestión de gustos y muchas veces será cuestión de estilos y punto. Entonces la única manera de lidiar con esto es pensar que la mayoría de las críticas solo son opiniones subjetivas y que de cualquier modo la valentía de mostrar lo que escribimos es igual a la valentía de salir a caminar a la calle siendo como somos, ¿no? Si nuestros textos son un reflejo de nuestras almas y nosotros ya vivimos en el mundo, pues hay que agarrarse los pantalones y decir, pues yo tengo derecho a vivir en el mundo y también mis textos y también mis personajes, entonces yo salgo ahí y ocupo mi espacio y que le pese a quien le pese. Y es así, ¿no? Tenemos derecho a escribir lo que queremos escribir, tenemos derecho a encontrar nuestro camino como autores, tenemos derecho, igual que la gente tiene derecho a que no les guste lo que escribimos. Entonces, en un mundo donde cada cabeza es un mundo, valga la redundancia y valga el cliché, nadie somos monedita de oro, otro cliché. Nadie somos perita en dulce, otro cliché. O sea, nada le tiene que gustar a todos. Y nosotros no estamos aquí para darle gusto a nadie más que a nosotros mismos, en primer lugar. Entonces, concéntrate en lo que tú opinas de tu trabajo. Igual que te concentras en el espejo antes de salir a la calle y te concentras en gustarte a ti mismo, gustarte a ti misma, cómo te ves tú, cómo está tu alma hoy, estás a gusto con lo que estás haciendo, estás a gusto con quién eres. Eso es lo mismo que tienes que aplicar a tus textos. Date gusto a ti, piensa que la opinión más válida es la tuya y si oír una opinión externa hace que tambalees tanto en tu manera de ver tu texto, pues tal vez aléjate de las críticas por un rato, tal vez concéntrate en tu trabajo, en escribir, en avanzar, en leer, en mejorar y después te vuelves a exponer, ¿no? No es cierto que tenemos que estar exponiéndonos a la crítica todo el tiempo. Hay momentos para escribir y reforzarnos solos y hay momentos para enviar cosas a concursos, para enviar cosas editoriales, para enseñar textos a personas que nos puedan dar una opinión crítica, pero no todos los momentos son ese, ¿no? A veces necesitamos que nuestra mamá nos diga, sí, mi amor, todo lo que escribes es precioso y que nos anime a seguir. Solamente hay que ser honestos con qué tipo de crítica esperamos escuchar. Si esperamos escuchar algo que nos pueda ayudar, tenemos que estar listos para que nos duela. Y hay que aprender a protegerse el alma y a separar el texto de nuestra alma y decir, bueno, no me están diciendo que yo no sirvo, me están diciendo que esta parte de mi texto puede mejorar, ¿no? Entonces, separemos eso. No te están diciendo que tú eres basura. Cuando te dicen que tu columna es basura o tu artículo es basura, no eres tú. Es la opinión de alguien acerca de algo que tú hiciste. Hay más adentro de ti que eso. Entonces, hay que confiar, en primer lugar, en ti, en las razones por las que tú estás haciendo lo que estás haciendo, en darte gusto a ti con tu texto, y ya después que lo hayas leído, releído, corregido, etcétera, ver si estás listo para presentarte ante alguien que te pueda dar una opinión crítica y antes de eso ser honesto y decir ¿qué tipo de opinión quiero? ¿Quiero aplausos? Ya sé con quién ir. ¿Quiero crítica destructiva? Nunca debías querer crítica destructiva, pero a veces también llega y a veces también es necesaria para fortalecernos, porque muchas veces los escritores somos demasiado frágiles. Entonces ni los editores nos pueden decir que algo no sirve porque nos ofendemos. Y eso es una de las razones por las que los trabajos de los editores pueden ser difíciles, ¿no? Porque tienen que lidiar con los frágiles egos de los escritores, que aunque tenemos un narcisismo exacerbado al pensar que tenemos historias importantes que el mundo necesita, somos muy inseguros. Y eso no es que se quite, se los digo yo, que tengo varios libros publicados, que he publicado artículos, que he publicado columnas, que me he peleado y me he puesto a contestarle a los trolls en mis columnas. No es que se quite, no es que te deje de afectar, pero aprendes a que te afecte menos. Aprendes a decir, bueno, pues a esa persona no le gustó. Tendrá dos problemas. Si no le parece, que no me lea. Si no le gustó, yo no tengo por qué meterme a discutir con él y convencerlo de que le guste, ¿no? Ahora, estamos hablando de niveles distintos de crítica. Entonces, bueno,
igual que con todo. Tomen este video si les sirve y si no, deséchenlo. Eso es lo que está en el corazón de las críticas, saber tomar lo que nos sirve, lo que nos alimenta, desechar lo que no nos sirve y al final, entre todo ese barullo de opiniones, encontrar nuestra propia voz y darnos gusto a nosotros, porque esa visión personal es lo único que tenemos para ofrecerle al mundo y a nosotros. Entonces sean fieles a su voz, sigan escribiendo, sigan soñando y nos vemos pronto.